hemos estado aprendiendo estos meses acerca de una iglesia evangelizadora. ¿Se recuerdan? Una iglesia evangelizadora. Entonces, eso es un tema muy importante porque como iglesia somos un testimonio en esta ciudad. Es decir, la idea de que se forme una iglesia es para que los creyentes puedan crecer juntos, animarse, edificarse mutuamente, pero juntamente, haciendo eso, alcanzar a otros para que también puedan pertenecer al reino de Dios. Entonces Dios nos manda a ir al mundo a predicar el Evangelio. Dios nos manda al mundo a ser testigos de Cristo. Ahora, aunque sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, aunque sabemos que tenemos que alcanzar a otros con el mensaje de salvación, muchas veces no lo hacemos por diversas razones. Y una de esas razones es que a lo mejor no sabemos cómo hacerlo. Ahora, evangelizar no es algo complicado. Y yo quiero hacer aquí algunas preguntas y quiero que ustedes me respondan. Para que nosotros entendamos que evangelizar no es algo del otro mundo. Es simplemente hacer lo que otros hicieron con nosotros. Evangelizar no es algo del otro mundo. No es algo que hacen los expertos. No es algo que hay que estudiar y capacitarse en alguna institución para hacerlo. Evangelizar es hacer lo mismo que otros hicieron con nosotros. Compartir la palabra, invitar, orar, animar, enseñar, leer el Evangelio para que lleguemos a conocer a Cristo. ¿Amén? Entonces vamos a repetir algo que hemos estado aprendiendo. Vamos a repetir todos juntos esta frase que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas. Todos juntos, 1, 2, 3. Evangelizar es enseñar las buenas noticias de salvación con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. Hace 2 semanas atrás, desmenuzamos esta definición y vimos lo que la palabra decía, ¿no? Evangelizar, en primer lugar, es enseñar, lo cual quiere decir que no es vender, es enseñar. Y ahí hicimos la comparación, ¿no? El creyente no es un vendedor, el creyente es un maestro. El propósito del vendedor es presentar un producto y lograr que la venta se concrete. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no convertimos a las personas. Digamos que cuando la venta se concreta es cuando la gente se convierte. Bueno, nosotros no hacemos eso. Nosotros no estamos forzando, ni manipulando, ni buscando una decisión ese rato. Nosotros somos como un profesor. El profesor enseña una y otra, hasta que el alumno va entendiendo. Y el propósito del maestro es esforzarse por explicar. Esa es nuestra labor, compartir, enseñar, leer la palabra con otros, leer el Evangelio con otros, orar por la salvación de otros, invitarles a escuchar la palabra, animarles a que confíen en el Señor. ¿Cuántas veces? Una y otra, no darnos por vencidos. Algunos de ustedes me hablaron de que vieron personas que insistieron harto tiempo, ¿no? Ellos no se dieron por vencidos. El problema es que muchas veces nosotros nos damos por vencidos. Empezamos a predicarle a alguien y esa persona que no tiene tiempo, que no, que sí, y ya, nosotros nos desanimamos y no le predicamos más. No, perseveremos. Ustedes no saben la obra que el Señor hace. ¿Me doy a entender? Muy bien, entonces predicar el Evangelio es enseñar la buena noticia de salvación. Nuestro propósito es conducir a la persona a que entienda su necesidad de salvación. Quizás la persona está pasando un problema matrimonial, una crisis familiar, un problema económico, y nosotros podemos animarle a que busque al Señor, pero siempre orando al Señor y compartiéndole que lo más importante es la salvación del alma. Y tenemos que esperar. Nosotros tenemos que ser como el que cultiva la tierra. El que planta la semilla espera ver un fruto después, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hablaba del error que cometemos a veces imagínense que yo voy y aro la tierra y esta tarde yo voy y planto la semilla y al otro día voy y digo, no hay nada, ya no me dedico a esto, ¿no? Es un error porque la semilla toma su tiempo, entonces yo tengo que ser paciente. Asimismo, yo predico el Evangelio y no me tengo que desesperar si no veo respuesta de esas personas, porque el Evangelio toma su tiempo, la semilla del Evangelio toma su tiempo. Pero también sería incorrecto que un agricultor siembre la semilla y después se vaya y nunca más vuelva. ¿Me comprende? Diga, ya planté, alguien cosechará. No, el que planta busca que en el futuro
se brote la semilla y ¿qué espera? Cosechar, ¿no es cierto? Eso es lo que está esperando, ¿no? Ahí los hermanos de Benítez saben sembrar choclo. Y a veces ellos ya cuando llega el tiempo me dan un saquito de choclo, una fundita de choclos. Entonces, pero esa funda o ese fruto que se recogió, esa cosecha, se pudo recoger porque primero hubo una siembra y hubo que esperar mucho tiempo. Así mismo cuando predicamos el Evangelio, tenemos que esperar que haya un fruto de arrepentimiento y de fe en las personas. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Es necesario esperar que se produzca ese fruto. Muy bien, avancemos entonces. Ahora, la pregunta que vamos a hacer hoy día es, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje? Cuando pensamos en el mensaje que tenemos que compartir del Evangelio, es cuando a veces vienen los problemas, ¿ya? Y ahora que ya, está bien, ya, debo predicar el Evangelio, ¿pero qué digo? Bueno, déjame decirte algo. Todos conocemos, si tú te has arrepentido y has creído en Cristo, ya conoces el mensaje del Evangelio. Eso que conoces debes compartirlo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Por un lado, o la pregunta que quiero hacer, voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Cuánto necesitas conocer del Evangelio para compartirlo? ¿Cuánto necesitas conocer del Evangelio para compartirlo? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas saber del Evangelio para poder compartirlo? Por una parte, usted debe saber lo suficiente que usted sabe para llegar a creer, es decir, lo que usted necesitó saber para llegar a creer, pero por otra parte también necesita conocer más el Evangelio para compartirlo de mejor manera. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Estaba sacando agua al mediodía porque a esa hora no iba nadie y ella no quería que la gente le viera porque ella estaba viviendo una relación de adulterio. Entonces la gente le miraba mal y entonces se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿no? Y lo interesante es que el Señor se encuentra con ella y el Señor se le revela, le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y algo sorprendente ocurrió. ¿Qué hizo la mujer? Dejó su cántaro y fue corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad: he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y enseguida dice que los hombres, patitas para qué te quiero, agarraron corriendo y llegaron donde el Señor Jesucristo y le conocieron y creyeron en Él. ¿Cuánto tiempo pasó de que esta mujer conoció al Señor hasta que lo compartió? ¿Cuánto tiempo pasó? Nada. El mismo día, el mismo momento en que ella conoció al Señor, lo compartió. Entonces esto es algo importante. Tenemos que nosotros tener la perspectiva correcta. Para predicar el Evangelio se necesita haber creído en el Señor. Y ese conocimiento que usted tuvo para creer en el Señor, ese conocimiento compártalo. Pero en la medida que usted va creciendo en el Señor, va aprendiendo más, puede ser usado más efectivamente por el Señor. ¿Me doy a entender? Pero todo parte con la disposición de predicarlo. Y este es el punto, hermanos, antes de comenzar todo, de avanzar. Yo quiero que entendamos algo. Predicar el Evangelio, si usted ya es creyente, solo necesita querer hacerlo. Y el Señor le va a ayudar. Y en la iglesia va a ir aprendiendo. Y con los demás hermanos vamos aprendiendo. ¿Me comprende? Pero hay que tener el deseo de hacerlo. Hay que poner la disposición delante del Señor y decir: Señor, yo quiero ser usado por ti. El mayor problema por el cual no predicamos el Evangelio es porque no queremos. Tan sencillamente como eso. Porque tenemos todo lo necesario. Tenemos el conocimiento y tenemos el Espíritu. Y estamos aprendiendo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Avancemos? Entonces vamos a ver algunos textos aquí. El primer texto que quiero que veamos para entender cuál es el mensaje del Evangelio es 1 Corintios 15 del 1 al 8. Solo vamos a meditar en dos textos, en este y en otro. Algo sencillo, que la palabra de Dios no es complicada. Aquí el apóstol Pablo está enviando la carta a los corintios y en esta carta él les reprende por el desorden que había en ellos, pero también les alienta. Y entonces en el capítulo 15 Pablo les va a recordar el evangelio que él les predicó. Miren lo que dice acá. El apóstol Pablo dice: además, es decir, además de todo lo que les he dicho, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces miren lo que dice Pablo primero. Hermanos, les voy a repetir el evangelio que les prediqué. Ese evangelio, si ustedes creen en él, si ustedes permanecen creyendo en él, serán salvos. Así es que no creyeron en vano, porque hay una fe vana, esa fe falsa, esa fe que no permanece, esa fe que cree por un tiempo y después deja de creer. No, la verdadera fe permanece. ¿Cuál es entonces ese evangelio en el cual hay que permanecer creyendo? Y entonces versículo 3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después dice versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció Jacobo, después a los 12, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. A ver, ¿qué podemos identificar aquí? Pablo dice, les declaro el evangelio que les prediqué. ¿Cuál es ese evangelio? ¿De qué habla? A ver, ¿de qué habla? ¿Qué dice? A ver, dice, ¿de qué habla? A ver, ¿quién me puede mencionar algunas cosas del evangelio que Pablo menciona? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿ya? ¿Qué más? La resurrección de Cristo, muy bien, ¿qué más? ¿De qué más habla? ¿Ah? ¿De qué? Que se apareció a Cefas y a otros hermanos también, ¿no es cierto? A Jacobo y a más de 500 hermanos, que se apareció después de resucitado. Y hay un detalle más que no lo he mencionado, que lo pasamos por alto. Sí, detalla la resurrección, sí, resucitó al tercer día conforme a la Escritura, pero antes de eso hay algo. Sí, ya, pero hay una cosita, entre esa y la otra hay una cosita chiquitita que siempre la pasamos por alto. También, que fue sepultado. Y eso es importante, ¿ya? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí yo tengo un resumen de lo que dice Pablo. Pablo, ¿qué es el Evangelio según Pablo? O Pablo, cuando habla del Evangelio, ¿de qué trata? Primero, Pablo habla de que el Evangelio tiene que ver, o el mensaje del Evangelio habla de la muerte de Cristo por causa de nuestros pecados. Entonces lo que está diciendo Pablo es, el Evangelio se trata de entender que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir por nuestro? Es decir, que murió por causa o por culpa o en lugar de nuestros pecados. Entonces aquí Pablo está diciendo claramente que la muerte de Cristo no es como la muerte de un mártir, sino que Él murió como un culpable, aunque no era culpable. Porque Él murió asumiendo la responsabilidad de los culpables, ¿ya? En segundo lugar, Él habla de que la muerte de Cristo es el cumplimiento de la Escritura. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y por qué esto es importante? Porque Pablo nos está recordando de que la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue algo improvisado, ¿no? Sino que ya estaba en los planes de Dios, ya estaba escrito, ya había sido anunciado, ya había sido profetizado, lo cual habla de que la muerte de Cristo, y lo mismo habla de la resurrección también, ¿no? Conforme a las Escrituras, que la muerte y la resurrección de Cristo eran parte del plan que Dios había determinado desde antes que el mundo existiera. Es decir, que la muerte de Cristo no fue un accidente, sino que fue algo preparado por Dios. Después, en tercer lugar, habla de la sepultura de Cristo. Y este es un detalle que a veces no lo mencionamos. Por ejemplo, ¿hemos leído los evangelios? ¿Hablan los evangelios de que el Señor fue sepultado o no? Sí, ¿no? Incluso, ¿qué detalle recuerda de la sepultura del Señor? ¿Dice la Biblia algunos detalles de la sepultura? Sí. ¿Qué dice? A ver. Que fue una tumba que nadie utilizó. ¿Ya? No era de él tampoco. Que no era de él, era de José de Arimatea, nadie la había utilizado, y que era como una cueva, ¿no? Era en una roca, y que la cerraron con una gran piedra, y que pusieron 2 guardias afuera. La sepultura es importante mencionarla cuando predicamos el Evangelio,
porque es la prueba de que realmente Cristo murió. Y es importante que la gente entienda que Cristo verdaderamente murió. ¿Por qué esto es importante? Quizás para nuestra época no es algo tan, digamos, urgente de explicar, pero en la época de los primeros cristianos sí. Había la filosofía gnóstica que de alguna manera rechazaba lo material y daba privilegio a lo espiritual, y se mezcló con el cristianismo y dijeron, no, Cristo realmente no murió, porque Él nunca se hizo carne, Él se hizo visible nomás. Y con eso alteraban la persona de Cristo. Y ustedes saben que un Cristo alterado ya no es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que se le quitan los atributos que la palabra dice ya es otro Cristo. Y cuando alguien cree en ese otro Cristo ya no está creyendo en el verdadero y ya no puede ser salvo. ¿Me doy a entender? Entonces Pablo dice, es necesario recordar que Él fue sepultado. ¿Sabe por qué? Porque Él realmente se hizo carne y realmente murió. ¿Estamos? Y entonces en cuarto lugar habla de la resurrección como cumplimiento de la Escritura. Y Él habla de que Cristo no permaneció en la muerte, sino que se levantó. ¿Sabe? Aquí le quiero dar un tips muy importante. Nosotros vivimos en una cultura católica, ¿no es cierto? ¿Sabía usted que para los católicos, aunque ellos pueden mencionar que Cristo vive o resucitó, realmente para ellos Cristo todavía está muerto? Cuando un católico le ora a Cristo, ¿a qué Cristo le ora? Al Cristo del crucifijo, ¿no es cierto? ¿Y cómo está Cristo en el crucifijo? Muriendo. Para la mente de un católico, y ustedes que eran católicos, algunos de ustedes sabrán, me dirán si estoy equivocado o no, Cristo es el Cristo sufriente, ¿no es cierto? Es el Cristo que está dolido, el Cristo que está ahí sufriendo. Entonces, mire, es romántico pensar en un Cristo que está ahí sufriendo, pero ¿cuál es el problema? Es que ese Cristo está muriendo y no puede ayudarle porque está con las manos clavadas. Ojo, no estoy diciendo que la muerte de Cristo no tiene valor, ¿no? Pero la muerte de Cristo tiene mucho valor, pero decir que Cristo todavía muere, eso ya es alterar el Evangelio. ¿Me doy a entender? Cristo murió, pero es algo pasado. Y cuando Él murió ya pagó, ya cumplió. Pero si Cristo sigue muriendo, aún no ha pagado, aún está cumpliendo, realmente no me puede salvar. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Mire, nosotros presentémosles a la gente católica un Cristo que ellos no conocen. Es el Cristo que resucitó, el Cristo que tiene poder y autoridad. ¿Me comprende? Eso es algo que la gente necesita entender. Entonces, la resurrección de Cristo es importante porque me habla de que Él actualmente está vivo y puede salvar. Y en último lugar, habla de la aparición de Cristo a muchos testigos. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Que se apareció a Cefas, después a los 12, después de más de 500 hermanos, a Jacobo, a todos los apóstoles, y luego se apareció a mí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Y en una parte dice ahí, ¿no? Dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Estamos diciendo que cuando Pablo escribió esta carta, había muchos cristianos que estaban vivos, que habían visto al Señor resucitar. Y que seguramente eran creyentes judíos que estaban en Jerusalén o habían sido dispersados. Y de alguna manera yo pienso que alguien decía, sí, en tal iglesia hay un hermano que vio al Señor. Ese hermano estuvo ahí entre los 500. Y entonces, yo creo que ese hermano era visitado por los demás, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo era el Señor resucitado? O quizás se acercaban a los apóstoles y decirle, ¿cómo era el Señor cuando Él multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo fue? Repítanos, vuelvan a contar la historia. Entonces, hablar de que Cristo se apareció a más de 500 hermanos y que esas personas creyeron esa verdad hasta morir, es una prueba de que realmente Cristo resucitó. Una prueba de que un hecho ocurrió es que muchos lo han presenciado. Mire, voy a contarle un detalle. Hubiera sido muy diferente si una persona hubiera visto a Cristo resucitado. No, una sola persona, ¿no? Mire, le voy a contar algo que pasó en Chile hace años atrás cuando estaba en el gobierno militar. Y esto dice que fue algo tramado por el gobierno militar para distraer a la gente. No sabemos, pero dice que había un jovencito católico que decía que veía a la Virgen María.
en un cerro. Yo conozco esa ciudad donde él estaba. Y él decía, él veía y se quedaba así. Podía pasar horas así. ¿Me comprende? Y él decía que veía a la Virgen y que la Virgen le daba mensajes. ¿Saben? La gente empezó a ir a ese lugar. Empezaron a hacer procesiones. Y no faltaban las personas que ponían su carrito de comida alrededor. ¿Sabe que mucha gente fue? Pero ¿sabe cuál es el detalle? Él era el único que veía a la Virgen. ¿Ya? ¿Sabe lo que pasó con ese joven? En el día de hoy es un travesti. Porque lo entrevistan continuamente en la tele. ¿Sabe? No fue así con la resurrección del Señor. En la resurrección del Señor, más de 500 personas lo vieron. Y fueron más de 500 personas que creyeron esa verdad hasta su muerte. Y ni hablar de los apóstoles, que muchos de ellos murieron martirizados por creer esa verdad. O todos estos 500 y esos 12 estaban locos, o era verdad. ¿Me comprende? O era verdad, o fue una psicosis colectiva. Entonces es importante hablar de la resurrección y hablar de que hubieron testigos oculares. ¿Sabe por qué es importante esto? Y aquí yo quiero que entienda esta verdad. Porque predicar el Evangelio es hablar de un Cristo real, de un Cristo real en la actualidad. Es hablar por un lado de un Cristo que vivió, que existió, que hizo cosas que ocurrieron de verdad, pero que actualmente sigue viviendo y que es real y poderoso para cambiar y perdonar a todo aquel que confía en Él. Hermanos, miren, déjenme decirle algo. Es cierto que tenemos que predicar el Evangelio con lo que sabemos, ¿no? Pero en la medida que conocemos más la grandeza de Cristo, más fácil es compartirlo. Y está bien lo que decía nuestro hermano Anderson. Es bueno estar preparados para dar respuesta, como decía el texto que leímos, ¿no? Estar preparados para dar razón a todo aquel, que os demande razón de vuestra esperanza. Sin embargo, a veces usted no va a tener la respuesta. El otro día yo estaba allá en Perú y me pidieron, la actividad terminó el domingo, y el lunes era de descanso y el martes ya tocaba tomar el vuelo para acá. Pero los hermanos me rogaron diciendo, pastor, el lunes tenemos reunión de varones. ¿Puede predicar en la reunión de varones? Ya, digo, yo por mí estaría todos los días en la iglesia. Y después me añadieron algo más, me dijo, pero antes de eso también puede predicar a los líderes de los varones. Y eran como 20 varones que a su vez estaban a cargo cada uno de 8 de 10 varones. Era una iglesia inmensa, ¿me comprende? El domingo prediqué en los 3 cultos. El mismo mensaje, de 8, a las 8, a las 10 y a las 11 y a las 12. Ya no quería predicar. Hermano, ya no sentía la mano de tanto saludar a la gente de la salida. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba predicando a los líderes de los varones, les prediqué de un texto de Tesalonicenses. Y un hermano me pregunta, pastor, ¿cuál era el problema que estaba enfrentando la iglesia de Tesalónica? ¿Y sabe que no me acordaba? ¿Y sabe lo que le dije al hermano? Mi hermano, buena pregunta, ¿sabe qué? No me acuerdo. No sé, hermano, gracias, creo que voy a averiguar más. Y ni un problema. Seguí enseñando y el hermano recibió la enseñanza igual. Muchas veces yo he predicado el Evangelio y a veces me han hecho preguntas en que he tenido que decir, ¿sabe qué? No sé. Pero como dijo el ciego, pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, Él me sanó. Así es la canción, ¿se acuerdan, no? Si es pecador, yo no lo sé. Ya. No podemos tener todas las respuestas, pero lo único que sí sabemos, y podemos aprender y capacitarnos para poder responder, pero una cosa necesaria que nunca nos falte, es que conozcamos la realidad del Cristo que vive actualmente. ¿Me doy a entender? Lo que necesitamos. ¿De qué no está hablando Pablo aquí? No está hablando de Cristo. Aquí Pablo está hablando de la persona y de los hechos de Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Es algo complicado? ¿Es algo difícil? No. Es algo sencillo, pero es algo real. Y debe ser real para nosotros, para poder compartirla a otros. ¿Amén? ¿Están conmigo o no? Ya. Muy bien. También vamos un poquito en la historia un poco más atrás. Cuando viene el Pentecostés y los creyentes son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en lenguas. ¿Sabe qué? Aquí se revela el pecado. ¿Se acuerdan cuando los creyentes comenzaron a hablar en lenguas?
Dice la palabra que esas lenguas eran otros idiomas que ellos comenzaron a hablar. Y mire la insensatez de la gente. Dice, hoy ellos deben estar borrachos. ¿Cuándo ha visto usted un borracho que haga algo tan sorprendente como hablar en otro idioma? Lo que uno ve de un borracho es que está llorando, está orinando por ahí, hace cosas indecorosas, pero que hable un idioma diferente. Ahí se ve que la mente del hombre está mal. ¿Me comprenden? Con una mente sin Cristo razona mal. O sea, miren la forma de razonar de lo incrédulo, ¿no? Están hablando en otro idioma. Debe estar borracho. ¿Cómo? O sea, ni un niño piensa así, ¿me comprende? Y entonces Pedro se levanta y explica que eso era el cumplimiento de la profecía del nuevo pacto. Y entonces él va a decir que es Cristo el que envió ese espíritu. Y entonces comienza a hablar de Cristo. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 2 del 22 al 24? Y entonces Pedro está hablando aquí y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pregunto, ¿lo que dice Pedro es semejante a lo que dice Pablo o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Habla de la muerte de Cristo? ¿Habla de la resurrección? Pero hay algo que añade que Pablo no dijo. Y hay algo importante que él añade aquí. ¿Qué es lo que Pedro añade aquí que no dijo Pablo, pero que también es importante? Piensen. Varón aprobado con Dios, con maravillas, señales y prodigios. Entonces, ¿qué es lo que añade Pablo? Las señales y los milagros. También añade otra cosa, que Cristo fue entregado por el anticipado, por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, por lo que Dios ya había planeado. ¿Estamos? También añade que cuando Él resucitó es porque el Padre, Dios, lo levantó. Entonces podemos resumir lo que dijo Pedro de la siguiente manera. Pedro dice que el Evangelio, en primer lugar, se trata de los milagros y señales de Cristo. Ahora, ¿cuántas veces usted ha compartido a otras personas los milagros que el Señor hizo? ¿Sabe? Yo antes no entendía esto. Yo lo entendí después, hace poco. Antes yo no hablaba mucho de los milagros porque decía, es que la gente no tiene que buscar a Dios por los milagros. Y es verdad. Pero no me había dado cuenta que los milagros son importantes para que la gente entienda la salvación. ¿Pero cómo es esto? Cuando el Señor va y se encuentra con una mujer que iba a enterrar a su hijo, ¿se acuerdan? Dice que él entrando a una ciudad había una mujer que iba a enterrar a su hijo y el Señor va y le resucita al hijo de la señora. El Señor se devuelve con su hijo a su casa. Eso me imagino que ocurrió, ¿no? Cuando de repente el Señor va a la región de Gadara y se encuentra con un endemoniado que vivía en los sepulcros. Y el Señor con su palabra lo libera. Y el hombre queda en su sano juicio vestido. Y más encima quería subirse en la barca para seguir a Cristo. Cuando el Señor le avisan que su amigo Lázaro está enfermo y el Señor a propósito no lo va a ver y espera hasta que muera, y después cuando muere va a verlo y se para delante de la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Qué nos dice de Jesús? Cuando el Señor está con los discípulos y está en la barca y los discípulos están ahí y está dormido porque el Señor está cansado de tantos días predicar cansa, hermanos. Yo los domingos, después de que salgo de este culto, como predico en la mañana en Mularillo, después de acá, créeme que yo llego como un zombie a la casa. Mis hijas me preguntan, me dicen, y yo no respondo, no puedo responder. Y ellas saben, yo llego así y llego derechito al cuarto y me acuesto y hasta el otro día nos vemos. Cansa predicar, es un ejercicio espiritual, no estoy bromeando, es un ejercicio espiritual, porque también es una presión. Antes, ¿sabía usted, en paréntesis, no? ¿Sabía usted que muchas veces yo, antes del domingo, no puedo dormir? Por lo que tengo que predicar. Yo descanso cuando termina el culto. Descanso. ¿Sabe por qué? Porque los días anteriores es una tensión muy grande, porque sé que tengo que predicar el mensaje de Dios.
Y eso requiere preocupación, estudio, esfuerzo, oración, ¿no? Yo no puedo presentarme aquí y predicar cualquier cosa, porque Dios me va a dar cuenta. Si yo no digo la verdad, personas no van a poder ser salvos. ¿Me comprende que es una responsabilidad muy grande? Y el Señor estaba dormido en la barca. ¿Cómo estaría de cansado el Señor que la barca se movía por las olas porque era una tormenta y el Señor estaba dormido? Y los discípulos ahí, algunos ya estaban con náuseas, ¿no? Con tanto movimiento. Y le dicen, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? Y el Señor les reprende. Claro que debían reprenderle. ¿Cómo se iba a volcar esa barca si el Señor estaba ahí? ¿Me comprende? Obvio, no es que el Señor se iba a morir ahogado, pues. ¿Me comprende? Entonces el Señor le reprende y se levanta y le dice lo que a veces hay que decirle a los hijos, a los niños. Calla, enmudece. Porque a veces hay unos niños que son muy... hay que hacerlos callar a veces, ¿no? Y entonces le dijo el Señor al mar, calla, enmudece. Y el mar se tranquilizó. ¿Quién puede hacer eso, hermano Giovanni Martínez? La diferencia, ¿no? ¿Quién puede hablarle al mar y el mar obedece? ¿Quién puede, Doménica, hablarle a un muerto y el muerto puede escuchar? ¿Quién puede hacer eso tú? ¿Ha ido tú a hablarle a la cementerio? ¿Quién puede hacer? Yo, ¿no es cierto? Mi hermano Johnny, ¿quién puede hablarle a un endemoniado? Mire, cuando Dios nos manda a nosotros a reprender los demonios, porque sí se hay que hacer, expulsar los demonios, sí se hay que hacer eso, no es que era del pasado, no es que son los pentecostales, no, cuando uno se encuentra con el demonio, uno tiene que decirle, en el nombre del Señor, sal de él. Pero cuando el Señor encontró un endemoniado, le dijo, sal de él. ¿Quién puede hacer eso, mi hermano? ¿Quién puede decirle, sin invocar ninguna autoridad superior, que salga un demonio? Solo Dios, ¿no es cierto? Solo Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Si solo Dios puede reprender al mal y el mal le obedece, y eso lo hizo Cristo. Si solo Dios puede hablar los muertos resucitan, y eso lo hizo Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios. ¿Ve que es importante hablar los milagros? Mire, los milagros y señales es bueno compartirles. Por eso digo, predicar el Evangelio no es que solamente seguir un discipulado o dar un bosquejo, las 4 leyes espirituales, lo que sea, los 5 pasos hacia la vida. No, es más que eso. Es hablar de la persona de Cristo. Ahí habla de que la muerte de Cristo fue por causa del plan de Dios. Él habla de la crucifixión y habla de la resurrección. Entonces, ¿cómo podemos resumir todo esto? Mire, vamos a ver la siguiente declaración. Todos juntos, leamos todos juntos esto. El mensaje del Evangelio se trata de la persona histórica, los hechos históricos, la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí yo quiero resaltar una palabra que se repite, es la palabra histórico. Cuando hablamos del Evangelio, es hablar de una persona histórica que vivió, pero que también vive. Y hablar de lo que Él hizo, hechos históricos que ocurrieron. El Evangelio no es una leyenda. Allá en Chile, en el sur de Chile, hay una leyenda, el Caleuche. El Caleuche es un barco fantasma que se aparece en el sur. ¿Sabe? Hay personas que dicen que su tatarabuelo lo vio, pero es una leyenda. Pero el Evangelio no es una leyenda. El Evangelio es un hecho histórico de la persona y de los hechos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para predicar el Evangelio? Hablarles a otros de esta persona. No veamos el evangelismo como presentarle un bosquejo, una presentación y de ahí llevarle a la persona a tomar una decisión. No, si nosotros queremos que la gente crea en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle de Cristo. Mire, le voy a dar una ilustración. Esto es predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio es semejante a esto. Yo tengo mis 2 hijas que nacieron en Ecuador. Ustedes las conocen, ¿no? Son ecuatorianas chilenas. También tienen doble nacionalidad. Pero mi familia vive en Chile, ¿no es cierto? Y ustedes saben. Y el único que vino fue mi papá hace 2 años atrás. Y nosotros hemos viajado, pero ya van a ser 3 años en que mis hijas vieron por última vez a su familia en Chile. ¿Qué puedo hacer yo para que mis hijas no pierdan el cariño de su familia de Chile? O dicho de otra manera, ¿qué puedo hacer yo para que mis hijas amen a sus abuelitos, a sus primos, a sus tíos? ¿Qué tengo que hacer, Dayana? ¿Llamarles? ¿Ya? ¿Pero algo más? ¿Ah? ¿Perdón?
Hablarles, ¿no? Yo puedo tomar a mi hija Amy o a mi hija Julie y decir, pónganse de pie, ya, pónganse la mano en el corazón. Repitan conmigo, prometo, de ahora en adelante, amar a mis abuelitos, y a mi tío y a mi primo, amén. ¿Y usted cree que por eso van a amar mis hijas a su familia? ¿Porque yo les haga tomar una decisión? ¿Porque yo les haga repetir algo? No, ellas van a llegar a amar a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos, cuando yo les hable de ellos. Yo le hablo a mis hijas lo que mi papá hacía conmigo. Me llevaba a caminar y comprábamos 2 latas de Coca-Cola. Él fue el que me inició en el vicio. Entonces, íbamos con la lata de Coca-Cola a caminar. Y ¿saben? Yo vengo de una ciudad que es como sierra, pero con playa. O sea, en el sur de Chile es diferente. Esto de que la playa sea calurosa se da aquí, en el Ecuador, en la línea del Ecuador. Todos los países que están al centro son países tropicales, ¿no? Que mientras más baja la altura, más calor, mientras más alto, más frío. En los polos no es así. Usted puede estar en la playa con grados bajo cero. Es más, ahora en Chile, estaba viendo una noticia, en el sur de Chile se congeló el mar. La gente estaba ahí, estamos jugando hockey. ¿Saben jugar hockey en el sur de Chile? No sabía yo. Mi papá, nosotros vivimos, mis padres son de la playa, ¿no? Me dijo que el otro día habían 0 grados. Entonces, la playa, para llegar a la playa uno tiene que pasar un cerro. Nosotros vivíamos en un cerro y de ahí bajaba por unos caminitos y llegábamos a la playa. Y teníamos un perro que se llamaba Kaiser. No importa que fuera invierno, este perro veía la playa y ¡pum! Se zambullía. Y nadaba. Eso hacía con mi papá yo. Yo les cuento a mis hijas. Y algo les cuento, mire, y cuando mi papá iba conmigo, él me hablaba la palabra del Señor. Él me hablaba, me explicaba. Yo le he contado a mis hijas, cómo era mi hermana cuando joven, cómo éramos cuando niños, que pasábamos peleando. ¿Ya? Y les decía, nosotros peleamos, no nos llevamos bien. Entonces, bueno, yo les hablo. Si yo quiero que ellos tengan afecto, les hablo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejemos de ver el evangelismo, escúcheme, dejemos de ver el evangelismo como una presentación que no debemos aprender. No es malo, yo lo hago así, hay mensajes que yo me aprendo, pero el punto no es ese. El punto es que nosotros cuando predicamos el evangelio, estamos compartiéndole a otra persona acerca de alguien que nosotros conocemos, alguien que nosotros amamos, alguien en el cual confiamos y alguien en el cual hemos visto su obra en nuestra vida. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es evangelizar. Yo quiero, hermanos, apreciados y amados, que tomemos conciencia. Y esto es un mensaje que me llega a mí. Como yo les decía, yo antes predicaba mucho el evangelio, pero después como que me empecé a concentrar más en la iglesia y dejé de predicar el evangelio como lo hacía antes. No digo que no, yo hasta el día de hoy predico el evangelio y mi esposa también predica el evangelio, ella más que yo, donde quiera que va, pero este es el punto. Tenemos que predicar el evangelio contándole a otros acerca de este Cristo al cual conocemos. Eso no requiere mucha preparación académica, requiere una relación profunda con Cristo, requiere amar a Cristo. Yo no le hablaría a mis hijas, pero si algún pariente mío escucha esta grabación, perdónenme, pero hay parientes míos de los cuales yo no le hablo a mis hijas. ¿Sabe por qué? Porque aunque suene feo, no siento nada por ellos. Es verdad que, no sé, o usted ama a todos sus primos con tanto cariño. No, hay primos que no los vemos nunca, ¿me comprende? ¿Sí? Ahí había un primo mío que cada vez que decía, mi primo que... no está llegado así. Sí. Mira, tenemos el WhatsApp y nunca me escribe. ¿Me comprende? Entonces, la verdad, hay parientes míos que yo nunca veo, nunca les escribo, ellos nunca me escriben. Y está bien, no está mal, ¿me comprende? Y yo no le hablo a mis hijas de ellos. Ni siquiera se me pasa por la cabeza. Pero yo le hablo de mis padres. Y también le hablo de mis primos y tíos que yo sí he tenido una relación personal con ellos. Y así es lo mismo con Jesús. Si amamos a Jesús, si le conocemos, si hemos experimentado su obra en nosotros, si tenemos la palabra de Dios que nos alimenta de los hechos de Cristo, nosotros vamos a hablar de Él. Nosotros vamos a contarle a otros de Cristo. Hermanos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Quiero terminar con unas preguntas. La pregunta que quiero hacerle esta tarde es la siguiente. ¿Cómo ves el Evangelio? ¿Como una doctrina o como un hecho histórico? ¿Es solo una doctrina? Sí, el Evangelio es una doctrina también, pero es un hecho histórico por sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la creación, ¿no? ¿Qué nos enseña la doctrina de la creación?
Bueno, Dios es el creador de todas las cosas y todo lo creó con el poder de su palabra. Pero ¿en qué se basa esa doctrina? En el hecho histórico de que un día Dios en la eternidad dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Lo mismo es con el Evangelio. ¿Qué es para ti el Evangelio un hecho histórico? ¿Es para ti Cristo una persona real? ¿Qué tan real es este Cristo en el cual crees? ¿Es real Cristo? ¿Es verdadero? ¿Es una persona? Yo estaba meditando estos días acerca de cómo hacer que Cristo viva, que Cristo gobierne mi vida. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo hago para que ya no viva yo, sino Cristo en mí? Bueno, Cristo es una persona. ¿Y qué hago yo cuando una persona que es autoridad mía me pide algo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer para obedecerle? Negarme a mí mismo. Si yo le digo a mis hijas que quieren ver, digamos ellas quieren ver una película, y le digo, antes de ver la película, hagan su cama. ¿Sabes qué tienen que hacer ellas? Ellas tienen que negarse a lo que ellas quieren hacer para hacer lo que yo les digo que deben hacer. Cristo es una persona y para que Él pueda gobernar nuestra vida nosotros tenemos que cederle la autoridad, tenemos que negarnos a nosotros mismos, decirle, Señor, ayúdame a dejar de vivir para mis deseos, para que tu voluntad se haga en mi vida, porque es una persona real, ¿me comprende? Lo mismo con el evangelismo. Déjame terminar con estas palabras. Hay personas a tu alrededor que necesitan conocer a Cristo. Ellos no necesitan conocer una doctrina, ellos necesitan conocer una persona, la persona de Cristo. Yo conozco muchas personas que entienden la doctrina de la salvación, pero no siguen a Cristo, no le aman. Te pueden explicar la salvación, te pueden explicar lo que es la sustitución, la expiación, todo. Pero Cristo no es real para ellos, no le aman, no le siguen. Tus amigos, tu familia, tus hijos, tu cónyuge necesita una persona. Es una persona la que le va a cambiar, es una persona la que le va a salvar. Es la persona de Cristo. Preséntale a esa persona, háblale de esa persona. ¿Me comprende? Eso es evangelizar. Y la última pregunta es, ¿has considerado a Cristo como el único que te puede salvar? Yo no conozco a todos, los conozco a todos, pero no sé si habrá alguien aquí que a lo mejor no ha confiado en Cristo realmente. Bueno, Cristo es real, está vivo, y créeme que si tú vienes a Él y confías en Él, Él te va a salvar. Quiero terminar recordándoles el desafío. ¿Se acuerdan del desafío? Continúa orando por tus conocidos para que Dios los salves y haz de esto una práctica diaria. Haz una lista y ora por esas personas. Añade a tus oraciones que Dios obre arrepentimiento y fe en ellos. Pídele exactamente, Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, te pido por mi hija, por mi hijo, por mi vecino, por mi compañero de trabajo. Haz que él se arrepienta, haz que él crea en Cristo. Sigue orando para que Dios te prepare y te use para predicarles el Evangelio. El predicarles el Evangelio es una obra espiritual. Pídele a Dios que te dé poder, que te dé sabiduría, que te dé disposición. Además, pide a Dios que te dé disposición de hacer el trabajo de enseñar a otros. Ordena tu vida. No tengo tiempo, entonces ordena tu tiempo. Ordena. Como el culto familiar, ¿se acuerdan? Hay hermanos que me decían, pastor, yo no tengo tiempo de leer la palabra de mis hijos. Entonces olvídate y que tus hijos se vayan al infierno. No, ordena tu vida para que tengas tiempo. Deja de hacer algo, organízate, pero date el tiempo. Es que no tengo tiempo de predicar, es que no sé cómo. Ordena tu vida, todo requiere orden. Mire, congregarse requiere, ya les he dicho esto antes, congregarse requiere organizarse ya. Si yo sé que el culto es de tal hora a tal hora, entonces yo tengo que organizarme y tengo que organizar la gente a mi alrededor que sepan que yo tengo compromisos ahora. Todo es cuestión de organizarse. La ofrenda también, ¿no? Es que no tengo cómo ofrendar. Bueno, analiza tus gastos, siéntate y analiza tus gastos. Y te vas a dar cuenta que si tú te ordenas, vas a poder ofrendar. Si tú te ordenas, vas a poder predicar a otros. Si el evangelismo llega a ser parte de tu vida, si es algo importante, lo vas a poder hacer con la ayuda del Señor. Amén, hermanos.